Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias. Es, Señor, tan glorioso este día, tan hermoso habitar en tus moradas, Señor, estar en medio de tu presencia especial en este día y, Padre, poder adorarte y ahora venir a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por ello. Queremos seguirte adorando, Señor, en este tiempo de predicación de tu palabra. Señor, cuán preciosa es tu palabra. Es mejor, Señor, que la miel, como decía el salmista. Es un tesoro precioso, Señor, cada vez que tu palabra es predicada, que podemos escuchar tu voz, Señor, hablándonos, hablando a tu iglesia, mostrándonos, Señor, tu carácter, mostrándonos tus atributos, tus obras, Señor, tus maravillas, tu gloria, tu poder, tu evangelio. Señor, ayúdanos, Padre, a ser adoradores en este tiempo, a que podamos escuchar, Señor, con toda reverencia lo que hoy quieres hablar a nosotros. Te pedimos, Señor, nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que esto nos lleve a una mayor comunión con Él, Señor, a una mayor adoración a Él. Bendice tu palabra, Señor, santifícanos en ella y trae salvación, Padre, a aquellos que no la tienen, que puedan mirar a Cristo, Señor, en toda su gloria, en toda su hermosura. Por favor, Señor, concédenos esto, Padre. Obra en nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuando con el estudio del Evangelio de Juan, les pido que por favor se pongan de pie y vayamos a Juan capítulo 1 para dar lectura del versículo 43 al versículo 51. Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51. Leamos, hermanos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo,
De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amados hermanos, recordemos que estamos estudiando lo que ocurre en esa semana muy especial que el apóstol Juan nos quiere presentar al inicio de su evangelio. Esta semana que nos muestra el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos visto los 4 primeros días de esa semana especial. El primer día, hermanos, recordarán, inicia con un grupo de judíos que vienen desde Jerusalén a Juan el Bautista para interrogarlo, para saber quién era él, creyendo genuinamente ellos o pensando que él era el Mesías, o quizá el profeta del que hablaban las Escrituras, o el mismo Elías. Pero ahí vemos el testimonio de Juan sobre sí mismo diciendo: yo no soy el Cristo. En el segundo día, hermanos, encontramos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de él sobre Cristo, ahí en los versículos del 29 al 34, donde Juan nos muestra al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el tercer día vemos cómo 2 de los discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan el Evangelista, comienzan a seguir al Señor Jesús. En el cuarto día, que abarca los versículos 41 y 42, se relata cómo Andrés lleva a su hermano Pedro hacia Jesús para que lo conociera. Y el quinto día que veremos hoy, hermanos, nos habla del llamado de Cristo a Felipe y a Natanael, en este pasaje que acabamos de leer. Y el sexto y el séptimo día de esta semana especial los vamos a encontrar en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, donde Juan presenta el inicio de los milagros del Señor Jesucristo en esas bodas de Caná, donde Cristo convierte el agua en vino. Así que hoy veremos, hermanos, lo que ocurrió en ese quinto día, el precioso llamado de Cristo a Felipe y a Natanael. Y hermanos, vamos a dividir este sermón en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver la gracia soberana de Cristo en la salvación de Felipe. En segundo lugar, vamos a ver la gracia soberana de Cristo en la salvación de Natanael. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver a Cristo, el que descendió del cielo para llamar a los suyos. Así que comencemos con este primer punto, hermanos, la gracia soberana de Cristo en la salvación de Felipe. Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Esta frase, hermanos, el siguiente día, indica que fue un día después de cuando Andrés va con su hermano Pedro y lo lleva al Señor Jesucristo. Y nos dice aquí, hermanos, que el Señor Jesús quiso dejar esa zona donde estaba, esa zona del río Jordán, donde Juan el Bautista ministraba, y nos dice que quiso ir a Galilea con el fin, hermanos, de encontrarse con Felipe. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos, podemos afirmar esto. De Felipe, hermanos, no se nos dice si él era uno de los discípulos de Juan el Bautista, como Andrés y como Juan el Evangelista.
No se nos dice eso, hermanos, pero es bastante probable. Felipe es un nombre griego que quiere decir amante de los caballos. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan a Felipe dentro de esa lista de los apóstoles, pero no lo vuelven a mencionar más. Es solo Juan, hermanos, el que nos habla más acerca de Felipe. Además de este acontecimiento, vemos 3 acontecimientos más donde Juan menciona a este apóstol, a este discípulo Felipe. Una de ellas es en Juan 6, en esa alimentación de los 5,000. Felipe es aquel que dice que no iban a bastar ni 200 denarios de pan para poder alimentar a toda esa multitud que había ahí. La otra ocasión la vemos cuando esos griegos vienen a él, a Felipe, y le dicen que quieren conocer al Señor Jesús. Felipe va con Andrés para consultarle y entonces juntos van al Señor Jesús y le dicen esa intención que tenían esos griegos. Y por último vemos a Felipe en Juan 14, en el aposento alto, cuando Felipe le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. El Señor Jesús, hermanos, dice aquí en el versículo 43, halló a Felipe. Pero hermanos, cuando vemos el significado de esa palabra halló, podemos entender cuál era la intención del Señor Jesús de ir a Galilea. Porque esa palabra halló, hermanos, si nosotros la vemos así, de manera superficial, parecería que la Escritura nos está diciendo que el Señor Jesús quiso ir a Galilea y que de repente se encontró a Felipe por casualidad. Pero no es así, hermanos. Esta palabra halló en el original nos habla de encontrar algo después de haberlo buscado con intención. Encontrar algo después de haberlo buscado con intención. Así que, hermanos, parte del propósito de Cristo en ir a Galilea era ver a Felipe. Era salvar a Felipe, hermanos. Y cuando finalmente el Señor Jesucristo llega con él, le dice: sígueme. Y este verbo seguir significa seguir como un discípulo. Este verbo, hermanos, está en presente continuo. El Señor Jesús no le está diciendo: acompáñame a donde voy. Le está diciendo: sígueme de aquí en adelante. Sígueme de ahora y para siempre. Déjalo todo. Comienza a seguirme. Esa es la intención, hermanos, de esa palabra que el Señor Jesucristo le dijo. Y Felipe, hermanos, así lo hizo. A partir de ese día, Felipe comenzó a seguir al Señor y lo hizo hasta el último de sus días. Como vimos la última ocasión, hermanos, una marca de un verdadero discípulo es que es un seguidor de Cristo. El Señor Jesús, en ese encuentro con Felipe, en ese encuentro intencional, el Señor Jesús le dice: sígueme. Una sola palabra, hermanos. Y con una sola palabra, el Señor trae eficazmente y soberanamente a Felipe hacia Él. Aquí vemos, hermanos, la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. El corazón de Felipe, hermanos, ya había sido trabajado por Dios para que con una sola palabra Felipe comenzara a seguir al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Felipe, hermanos, como vamos a ver más adelante, él ya sabía que aquel que le decía, sígueme, era el Mesías de quien las Escrituras hablaban. Y eso, hermanos, fue algo que el Señor le mostró. No fue algo que le fue revelado por sangre ni carne. Fue una revelación divina, hermanos. Y es así como todos llegan a Cristo. Lo hacen solo porque Dios los ha buscado primero. El Señor Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y en Juan 15:16 añadió, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Hermano, así fue como el Señor te llamó, no por casualidad, no porque fue algo eventual. Amado hermano, debes recordar, el Señor te eligió desde el principio para salvación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Hermano, si tú estás en Cristo, es porque el Señor te eligió desde el principio para salvación. Esto es algo glorioso, hermanos. Y en el momento que Él determinó, Él te llamó eficazmente a través de su evangelio. Esto fue lo que ocurrió con Felipe, hermanos. El Señor lo había elegido desde el principio para salvación, pero en el momento adecuado, en el momento en que el Señor había determinado obrar eficazmente en Felipe, llamándolo eficazmente a la salvación, ocurrió en ese día, hermanos, en ese encuentro que Felipe tiene con el Señor. Y dice en el versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Hermanos, no se nos especifica el lugar exacto de ese encuentro de Jesús con Felipe, pero Felipe, al igual que Andrés, al igual que Pedro, al igual que Juan, era galileo, era de Betsaida. Betsaida, hermanos, era una villa pesquera. De hecho, el nombre Betsaida quiere decir casa de pesca o casa de pescadores. Estaba ubicada ahí en una costa del mar de Galilea, muy cerca de Capernaum. Pero hermanos, Betsaida era un lugar terrible. Era una ciudad con mucho pecado de incredulidad. Al grado, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo más tarde la maldijo junto con otras ciudades. En Mateo 11, versículos del 21 y 22, el Señor Jesucristo dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Pero hermanos, a pesar de que Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida, de esta ciudad pecaminosa, de esta ciudad incrédula, el Señor Jesús soberanamente determinó salvarles desde antes de la fundación del mundo, para manifestar su amor, para manifestar su gloria. Porque como dice en 1 Corintios 1, del 27 al 29, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que toda la gloria sea para Él. Y hermanos, es interesante que tanto Felipe como Andrés y Pedro, ellos siguieron siendo identificados como estos hombres de Betsaida. Ellos no fueron identificados como esos hombres de Capernaum, esa ciudad a donde fueron después de haber estado en Betsaida. Esto es algo intencional, hermanos. Quizá para recordar que el Señor tiene pueblo y que Él puede obrar aún en los lugares más paganos e insignificantes que nosotros podamos imaginar. Hermanos, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo se le asocia con Nazaret, una ciudad de la cual, como vamos a ver más adelante, Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y es interesante, hermanos, que al Señor Jesús se le asocie más con Nazaret, una ciudad pequeñita, insignificante, donde Él creció, que con Belén, la ciudad de donde Él nació, o con Capernaum, la ciudad donde el Señor radicó después de estar en Nazaret. Y hermanos, así como Andrés, Felipe no pudo guardarse las buenas noticias y va con su amigo Natanael y le habla acerca de Cristo. Como también vimos la última ocasión, hermanos, un verdadero discípulo es un mensajero de Cristo. Todo verdadero creyente tiene ese anhelo de llevar a los demás a Cristo, de decirle a los demás: he hallado al Salvador, he hallado al Mesías, he hallado a aquel que me rescató de mi vana manera de vivir. Necesitas conocerlo tú también. Él es Jesús, Él es aquel único que puede perdonar tus pecados. Él es tu única esperanza. Ve a Él, conoce al Señor. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, vemos en este primer punto la gracia soberana de Dios en la salvación de Felipe. El Señor había obrado en su corazón previamente, y en el momento propicio, el Señor Jesús se encuentra con él y con una sola palabra, hermanos, lo convierte en uno de sus discípulos. Con una sola palabra: sígueme. El Señor soberana y eficazmente salva a Felipe. En segundo lugar, hermanos, veamos la gracia soberana de Cristo en la salvación de Natanael. Este nombre Natanael significa Dios ha dado. Dios ha dado. En los evangelios sinópticos no vamos a encontrar el nombre de Natanael. Ahí encontramos el nombre Bartolomé, que evidentemente, hermanos, era el apellido de Natanael. Esa palabra Bartolomé significa hijo de Tolmai. Así que Natanael, hermanos, se llamaba Natanael Bartolomé. Y lo encontramos en la lista de los 12 apóstoles en los evangelios sinópticos. Su nombre aparece inmediatamente después de Felipe, su amigo que lo llevó al Señor. Y en Juan no lo volvemos a encontrar más. Solamente en Juan capítulo 21, versículo 2, se menciona de Natanael que él era de Caná de Galilea, el lugar donde el Señor iba a hacer su primer milagro. Versículo 45, Juan 1:45. Felipe, ahora un discípulo de Cristo,
halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, vemos aquí que lo que hizo Felipe fue nuevamente lo mismo que hizo Andrés. Andrés, después de haber sido hallado por el Señor, después de haber sido convertido, después de entender que Él era el Mesías esperado, fue de inmediato a buscar a su hermano Pedro y emocionado le dijo: hemos hallado al Mesías. Y lo mismo pasa, hermanos, aquí con Felipe. Él va con su amigo Natanael y le dice: hemos hallado aquí aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, al Salvador. Y nuevamente, hermanos, esa palabra halló es la misma que encontramos en el caso de Felipe. Esto nos muestra esa intención de Felipe de ir a buscar a su amigo, a Natanael, y de hablarle del Señor Jesucristo. Felipe, este recién convertido, recién nacido de nuevo, fue con Natanael y comienza a balbucear las buenas nuevas del Evangelio, como ese bebé espiritual. Hermanos, una luz encendida sirve para alumbrar a otros. Esa es la manera en que el reino de Dios se extiende, hermanos. El Señor salvando, y esos que salva llevando a otros a que conozcan a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, hermanos, era un recipiente para productos secos como el grano. Eran recipientes de una capacidad de hasta 8 litros. Está diciendo aquí el Señor: tú no prendes una vela y le pones un almud encima. Dice, sino se pone sobre el candelero. Esa vela se pone sobre un candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, la luz de Cristo en tu vida, ¿la estás escondiendo en un almud? ¿La luz del Evangelio la estás guardando para ti mismo, hermano? ¿Por qué no alumbras con la luz de Cristo en tu vida a los que están en tu casa, a los que están a tu alrededor? ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestro Padre sea glorificado, hermano. Con el fin de que el reino de Dios se extienda. Hermanos, somos la luz del mundo. Tenemos el Evangelio, hermanos. Este precioso tesoro, el Evangelio, está en vasos de barro, pero no está, hermanos, para que lo ocultemos, para que pongamos un almud encima de nosotros, sino para que alumbremos, hermanos, al mundo, para que alumbremos a los que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a los que están afuera sin Cristo. ¿No acaso eso fue lo que hizo Felipe con Natanael? ¿No acaso es lo que hizo Andrés con Pedro, hermanos? Estas son marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Alguien que ha nacido de nuevo, hermanos, tiene ese anhelo
de hablar de su Señor, de llevar a otros a la salvación. Hermanos, si no tienes ese anhelo, es bueno que medites en tu condición espiritual, en tu condición espiritual delante de Dios. Porque alguien que ha tenido un encuentro con Cristo no es el mismo, no vuelve a ser el mismo jamás. Y no puede quedarse callado. Anhela hablar de su Señor y no se avergüenza, porque sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque Cristo es su mayor tesoro, porque Cristo es su vida y no puede callar. Después de haber encontrado a Natanael, Felipe, lleno de emoción, le dijo, versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe está declarando una gran verdad aquí, hermanos. Moisés y los profetas representan todo el Antiguo Testamento en aquel entonces. Felipe dice, en otras palabras, hemos hallado aquel que es anunciado en todo el Antiguo Testamento. Hemos hallado aquel que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Hermanos, no se puede entender toda la revelación del Antiguo Testamento sin ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Felipe está declarando aquí, hermanos, lo que el Señor Jesucristo diría más adelante en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que Felipe le está diciendo a Natanael. Las Escrituras que testifican de Cristo, del Mesías, se han cumplido ahora. Hemos hallado a aquel de quien Moisés y los profetas hablaban, a Jesús, al Salvador, al Mesías. Y Felipe, hermanos, consciente del intenso amor que Natanael tenía por las Escrituras, declaró que había encontrado aquel que las cumplía. Y aquí Felipe le dice, hemos hallado a Jesús, que significa el Salvador, pero también le dice el hijo de José de Nazaret. Como les decía anteriormente, hermanos, a Jesús se le asocia comúnmente con Nazaret, la ciudad donde creció. Y es interesante otra vez, una ciudad insignificante, hermanos, pequeñita. Y esto, hermanos, no debe entenderse como si Felipe estuviera menospreciando ese lugar cuando dice el hijo de José de Nazaret. No es así, hermanos, no es con la intención con la que los judíos lo hicieron. En Juan 6:42, que dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Cuando los judíos se referían a Jesús como hijo de José, sí lo hacían con menosprecio. ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No es este Jesús el de Nazaret? ¿Cómo es que dice que Él es el que descendió del cielo? Hermanos, lo que Felipe está haciendo aquí es identificar a Jesús de la forma en que se identificaban las personas en aquella época, por el nombre de su padre y por la ciudad donde radicaban. Así a Jesús, hermanos, lo solían ver como el hijo de José, cosa que era cierta legalmente, aunque no biológicamente.
y como Jesús de Nazaret, por el lugar donde Cristo creció, el lugar donde Cristo radicó. Y dice en el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Su respuesta dudosa a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Está mostrando, hermanos, la incredulidad de Natanael de pensar que el Mesías podía venir de esa ciudad insignificante. Una ciudad de la cual ni Moisés ni los profetas hablaron. Hermanos, la ciudad de Nazaret no se menciona en todo el Antiguo Testamento. Nazaret era un pequeño pueblo ahí en Galilea, un pueblo de menor importancia. Pero también Natanael, hermanos, muestra su menosprecio por este pueblo, por esta ciudad de Nazaret. Así, hermanos, como los de Judea menospreciaban a los de Galilea, así los de Galilea a su vez menospreciaban a los nazarenos. Algo similar a lo que ocurría entre judíos y samaritanos. Un menosprecio. Había contención entre los pueblos. Y como Natanael provenía de Caná, de Galilea, que estaba aproximadamente a 16 kilómetros de Nazaret, ese menosprecio, hermanos, podría reflejar una rivalidad local entre esos dos pueblos. Ahora, hermanos, la pregunta de Natanael es sincera. Y esto lo sabemos por la respuesta de Felipe. Ven y ve. Y Natanael fue. Si su pregunta de Nazaret, ¿puede salir algo de nuevo?, no hubiera sido sincera, Natanael no hubiera ido a Jesús. Pero su pregunta era sincera. El Mesías, de aquel de quien Moisés y todos los profetas hablan, ¿de verdad viene de Nazaret? Pero, hermanos, Natanael se sobrepuso a su prejuicio, a pesar de sus nociones preconcebidas, y finalmente fue con Felipe a conocer a Jesús. Esto no por obra, hermanos, de Natanael. Esto nuevamente, hermanos, por la soberanía de Dios, por su llamado eficaz al cual nadie se puede resistir. A pesar de esos prejuicios, de esas cosas preconcebidas que tenía Natanael en su mente, fue con Felipe para conocer a Jesús. Y dice en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús describe así a Natanael, hermanos, como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Dice en el versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, Natanael exclamó aquí perplejo por el reconocimiento omnisciente de Jesús. ¿De dónde me conoces? Y la respuesta del Señor fue aún más impresionante, hermanos. Le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, no solo Jesús resumió el carácter de Natanael sin haberlo conocido, entre comillas. Además mostró, hermanos, un conocimiento sobrenatural de algo que solo sabía Natanael, que solo él conocía.
Ahorita vamos a profundizar en esto, hermanos. La higuera en cuestión, probablemente, hermanos, se trate de ese lugar donde Natanael acostumbraba escudriñar las Escrituras. Probablemente, hermanos, era ese refugio de Natanael donde estudiaba la palabra y donde meditaba en ella. Pero Jesús no vio solamente, hermanos, de manera soberana la ubicación física de Natanael en esa higuera. También vio su corazón. Hermanos, sea lo que fuere que ocurrió en esa higuera, ese conocimiento sobrenatural de Jesús eliminó cualquier duda en Natanael. Y sorprendido, hermanos, de esa omnisciencia del Señor, él respondió en el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rabí, hermanos, como ya vimos, es una palabra en hebreo que significa literalmente mi grande, el que es más grande que yo. Era un término que usaban los discípulos para referirse a sus maestros. Hermanos, Natanael, al mencionar esto, al decir Rabí, está demostrando que quería ser ahora un discípulo de Cristo, que quería seguirle, que quería que Cristo fuera su maestro. Y la gracia de Dios, hermanos, viene a Natanael y abre su entendimiento para que Natanael pueda creer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Este título, hermanos, Hijo de Dios, afirma una perfecta igualdad entre Cristo con Dios. Es decir, hermanos, Natanael está declarando, Él es el Dios encarnado. Tú eres el Dios que se hizo carne. Eres el Hijo de Dios. Pero también declara Natanael, tú eres el Rey de Israel. Natanael ahora cree, hermanos, que el Señor es ese Rey prometido en las Escrituras. Ese Rey tan esperado para que gobierne sobre el trono de David. Natanael, hermanos, reconoció en pocas palabras que Jesús era el Mesías esperado desde hace mucho tiempo por los judíos. Y dice en el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esta respuesta de Jesús, hermanos, no debe ser entendida como tal, como una pregunta, sino más bien como una declaración, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? La muestra, hermanos, de su omnisciencia por haber visto a Natanael debajo de la higuera y saber lo que Natanael tenía en mente, fue suficiente, hermanos, para que Natanael creyera. Pero vemos aquí en este versículo 50, hermanos, que el Señor Jesús le prometió que vería cosas aún mayores que esa. Primero, como ya hemos dicho, el primero de muchos milagros que el Señor Jesús hizo, registrados en los evangelios, iba a ocurrir muy pronto en Caná, la ciudad de Natanael, en esas bodas. Pero además, hermanos, Natanael iba a ser testigo de innumerables milagros que el Señor iba a hacer, más allá de los que encontramos registrados en la Escritura. Pero, hermanos, al hablar específicamente de aquellas cosas grandes que vería él y los otros discípulos, el Señor está aludiendo, hermanos,
al sueño de Jacob. Ese sueño en el cual Jacob vio ángeles que ascendían y descendían del cielo por una escalera. Génesis 28. Este pasaje es maravilloso, hermanos. ¿Cómo conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto y último. Veamos, hermanos, a Cristo, aquel que descendió del cielo para llamar a los suyos. Versículo 51, Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras, hermanos, están haciendo referencia a Génesis 28, del versículo 10 al versículo 22. Quiero ponerlos un poquito en contexto, hermanos. En Génesis 28 vemos ahí a Jacob el engañador. Jacob, después de engañar con mucha astucia a su padre, habiendo utilizado a su madre, obtiene esa primogenitura que le pertenecía a su hermano Esaú. Y vemos ahí en Génesis 28, hermanos, a este engañador, a este Jacob, huyendo de su propio hermano, porque Esaú quería matarlo porque le había quitado la primogenitura. Pero en esa huida, hermanos, Jacob llega a un lugar llamado Luz, donde queda profundamente dormido y sueña con una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y dice en Génesis 28:12, yo se los leo: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esa escalera, hermanos, no era una escalera como podemos imaginarla actualmente, como las escaleras que conocemos, ya sea de madera o de aluminio, o una escalera como la que tenemos allá o como la que tenemos aquí. Hermanos, en ese entonces se edificaban estructuras como la torre de Babel que vemos también en Génesis. Eran torres grandes, parecidas incluso más a una pirámide. Y esas torres tenían escalinatas donde se podía subir y bajar. Así que, muy probablemente, hermanos, esa escalera tenía esa forma, como de una pirámide y una escalinata para subir y bajar. Lo interesante aquí, hermanos, es entender que esa escalinata tenía su origen en el cielo y se apoyaba, dice el texto, en la tierra. Su origen es divino. De hecho, hermanos, cuando vimos la breve meditación de Génesis 28, yo les decía que este tema, ¿no? Este fragmento de las Escrituras de la escalera de Jacob realmente se debería llamar la escalera de Dios. No sé si recuerdan. Y eso es muy importante, hermanos, porque a diferencia de Babel, de esa torre de Babel que tenía un origen terrenal, esta escalera, hermanos, tiene un origen divino. Tocaba en el cielo y se apoyaba en tierra. Si ha de haber una comunicación, hermanos, entre el cielo y la tierra, es únicamente por la gracia y por la condescendencia de Dios. El Señor se le presenta a Jacob en ese sueño
el santo junto al engañador y le recuerda sus promesas. En ese sueño el Señor le habla de que su presencia estaría con él, de que Él cuidaría de él y de que Él lo regresaría a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y dice la Escritura que cuando Jacob despertó de ese sueño profundo, dice la Escritura que Jacob dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó el nombre de ese lugar donde tuvo ese sueño Betel, esto es, casa de Dios. Hermanos, aquí viene lo interesante. No podemos ser dogmáticos en esto, quiero aclarar. Pero hay quienes piensan, muchos eruditos, muchos comentaristas, teólogos, pastores, hay quienes piensan, y yo me inclino completamente a pensar esto mismo, que Natanael, en esa higuera donde estuvo poco antes de que Felipe llegara con él, estuvo meditando en Génesis 28, hermanos, sobre lo acontecido a Jacob, el engañador, que luego fue llamado Israel. Y es por eso que el Señor le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, esas palabras de Jesús son las que despiertan a Natanael. Hermanos, pensemos esto. Si el Señor únicamente le hubiera dicho a Natanael: yo te vi debajo de la higuera, Natanael hubiera pensado: bueno, en algún momento, estando yo ahí, el Señor me vio. Y nada más. Pero, hermanos, cuando el Señor le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, y luego hace referencia a Génesis 28, diciéndole que vería grandes cosas y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, podemos pensar que Natanael en esa higuera estuvo meditando en ese texto que apuntaba al Señor Jesucristo. Y entonces cuando Natanael dice: ¿cómo puede ser que este hombre me diga lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba meditando en las Escrituras? ¿Cómo puede ser que él sabe que yo estaba viendo ese texto de Jacob el engañador y de esa escalera? Y por ello Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren nuevamente, hermanos, versículos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, aquí tenemos la interpretación del Señor Jesús del pasaje de Génesis 28. Y esa interpretación, hermanos, es que aquella escalera que vio Jacob, que descendía del cielo a la tierra, apuntaba a la verdadera escalera que puede traer verdadera comunión entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, el Señor Jesucristo.
La escalera de Génesis 28, hermanos, es la promesa divina de la encarnación del Hijo de Dios, de aquel que vino del cielo y se hizo carne. En Juan 3:13, el Señor Jesucristo le declaró a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es la promesa divina, hermanos, Génesis 28, de que Dios descendería a los hombres y se convertiría en el verdadero Betel, en la verdadera puerta del cielo. Y que lo haría tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, tomando para sí una verdadera humanidad. ¿Con qué propósito? El de reconciliar a los hombres con Dios, abriéndoles la posibilidad de poder tener comunión con Él para siempre. Hermanos, Cristo es la única escalera que puede llevar a los hombres al cielo. Cristo es esa escalera. Hermanos, con esto no se nos está diciendo que el hombre debe ascender a esa escalera. La Escritura presenta a Cristo como esa escalera que vino del cielo a la tierra. No hay algo que nosotros podamos hacer, hermanos. Él vino por nosotros para salvarnos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguna obra humana puede hacernos llegar al cielo. Ningún mérito humano puede reconciliarnos con Dios. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesús, hermanos, es nuestro Betel. Es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Querido amigo que está sin Cristo, ve a Él. El Señor te ha estado llamando en estas últimas predicaciones por medio de su palabra y te ha dicho: sígueme, sígueme. Deja tu vida atrás, deja tu pecado atrás. Comienza a seguirme de aquí en adelante. Es lo que el Señor te ha estado hablando, amigo, últimamente. Y si escuchas su llamado, como dice la Escritura, amigo, no endurezcas tu corazón. Ríndete a Cristo y ve a Él por medio del arrepentimiento y la fe. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo, no tardes más. Te lo decimos como iglesia. Hemos hallado al Salvador. Amigo, tú lo puedes hallar también. Él es tu única esperanza. Ve a Él. Descansa en Él. Confía en Él toda tu vida y tu salvación. No mueras en tus delitos y pecados. No vayas al infierno. No vayas a la condenación eterna. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él es esa escalera que está disponible para todo aquel que confía en Él. Y hermanos, pensemos en esto. Jacob, como vimos en las meditaciones de Génesis, era un terrible pecador. Es llamado así porque era un engañador, era un mentiroso.
Él no merecía tal descenso de Dios a la tierra en ese sueño que tuvo ahí, en lo que después llamó Betel. Hermanos, al igual que Jacob, al igual que Juan, que Andrés, que Pedro, que Felipe y que Natanael, nosotros no merecíamos nada bueno, hermanos. Pero Dios, que es grande en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Nos salvó por medio de Cristo, hermanos, para darnos el mayor bien. Si Jesús no hubiera descendido del cielo a este mundo, no habría esperanza para ningún pecador. Todos estaríamos camino al infierno. Pero la buena noticia, hermanos, es que Él descendió del cielo y que murió en esa cruz del Calvario llevando nuestros pecados y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Nuestros pecados, hermanos, todos han sido perdonados por Cristo. Aquel justo que tomó el lugar de los injustos y que padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Hermanos, gloria al Cordero que nos llamó eficazmente y que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Al ver el llamado de Cristo a estos primeros discípulos, hermanos, vemos que el Señor salva soberanamente como Él quiere, y esto debe también darnos esperanza, hermanos. A veces nosotros pensamos, bueno, el Señor puede obrar en mis hijos, en mi familia, si de tal forma, si tan solo mi hijo fuera, si tan solo mi hijo hiciera esto, lo otro. Hermanos, el Señor obra como le place. Y si el Señor ha elegido a tu hijo desde el principio, ten por seguro de que el Señor lo va a llamar eficazmente a la salvación. Descansa en eso, hermano. Haz lo que te toca, ora por él, predícale el Evangelio, pero descansa en Cristo. Él tiene el poder y la gracia para salvar aún al más vil pecador, para ablandar aún el corazón más endurecido. Recuerda eso siempre, hermano. No dudes de tu Señor. ¿Recuerdas cuando el Señor te salvó? La maravillosa gracia de Dios, hermano, se manifestó en ti y de manera soberana Él te guió a la cruz del Calvario para que miraras a Cristo, para que miraras a aquel que descendió del cielo para llevar tus pecados, para ponerse en tu lugar, para ahora darte vida eterna. Frente a estas verdades gloriosas, hermanos, no nos queda más que adorar, agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros en su gracia. Hermanos, creo que el Señor nos está llamando en estas últimas predicaciones de la iglesia a seguir más de cerca a Cristo, como estos primeros discípulos. Hermanos, debemos seguir más de cerca a Cristo. Debemos crecer en el conocimiento de Cristo por medio de su palabra, ser como ese Natanael, amante de las Escrituras, que buscaba a Cristo en las Escrituras. Somos llamados, hermanos, a tener mayor comunión con Él, mayor comunión con Él en la oración. Pero hemos sido llamados también, hermanos, a recordar nuestra salvación, a recordar nuestra redención. ¿Para qué? ¿Para ocultar eso en un almud?
No, hermanos, debemos recordar nuestra salvación, la gracia de Dios en Cristo. ¿Con qué fin? Ir con otros y hablarles de aquel que nos salvó, de aquel que es la única esperanza para el pecador, para predicar su evangelio, hermanos. Hemos sido llamados por el Señor, por medio de su palabra, a eso. Él nos llama, hermanos, a ser verdaderos discípulos, verdaderos creyentes que siguen y que hablan de Cristo a otros, que siguen al Señor, que dejan todo atrás, que están dispuestos hasta la muerte por seguirlo a Él, pero que al mismo tiempo están predicando el Evangelio y están llamando a otros a Cristo. Hermano, levántate tú que duermes y sirve a tu Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por recordarnos tu poder, Señor, tu gracia para salvar a los pecadores. Te damos gracias, Padre, por permitirnos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, porque nos seguimos maravillando, Señor, de su obra, de su persona, de su carácter, de sus atributos. Señor, que nuestros corazones anhelen conocer más y más a nuestro Cristo, enamorarnos cada vez más de Él, Señor, y que esto nos lleve a adorarle más, a servirle, a tener mayor comunión con Él, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada siempre en Él, en este precioso galardón. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestra mirada de las cosas de esta tierra, Señor, de las cosas que se corrompen, que terminan aquí. Que podamos mirar, Señor, siempre a Cristo en nuestro caminar. Que seamos obedientes a Él, Señor. Que nos alimentemos espiritualmente de Él cada día. Que podamos ver su gloria, Señor, su gran amor con que nos amó. Recordar su obra, Señor, con la que nos salvó. Que podamos mirar su encarnación, su vida perfecta de obediencia, su muerte en esa cruz, su exaltación, Señor, al resucitar de los muertos, al ser sentado a tu diestra. Llévanos, Señor, cada vez más y más a Cristo. Y Padre, te pedimos por aquellos que están sin Cristo, que así como hiciste, Señor, con Felipe, con Natanael, con Andrés, con Juan, con Pedro, como has hecho, Señor, con muchos de nosotros aquí, tú obres, Señor, soberana y eficazmente en sus vidas para salvación. Extiende tu reino, Señor. Salva a muchos de los que están aquí sin Cristo, que te conozcan, Señor, el único Dios verdadero y a tu Hijo amado a quien has enviado. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos